Parte 2. Parte 2. Continuamos. Continuamos. Eh, Continuamos. Bueno, lo que ya habíamos conversado entonces era como dos de las tres en el fondo, el placer y el goce, que tienen que ver con la carencia, que al final no nos generan abundancia, porque vienen desde un lugar de carencia donde estamos buscando una sensación externa de o un algo, en el caso del placer, como que te genere dopamina o serotonina o oxitocina, o sea, hormonas de la felicidad, sí, 100%, pero siguen siendo una búsqueda de una externalidad, de una sensación que viene desde una carencia. Y en el caso del goce es finalmente la búsqueda del espejo, de la retribución de un otro, de una persona, que también te llena ese vacío muy ligado con el valor propio, con el amor propio, con la autoestima, muy ligado con las heridas de infancia. Súper. Claro, y ahí la búsqueda no es de una sensación específica de un algo, de un, no sé, de lo que habíamos dicho, de carrete, alcohol, o no sé, trabajo, lo que sea, sino de la validación, el verme a través del otro. Y que de hecho es facilísimo caer en eso, porque te alimenta el ego, te alimenta el personaje. Bueno, y la tercera que es la del disfrute. El disfrute es algo más etéreo. Eh, el disfrute tiene mucho que ver con la gratitud y con una sensación de completitud. O sea, cuando tú ya has ido trabajando las otras dos anteriores, cuando tú has ido viendo que tienes estos bloqueos, mucho que ver con el vacío, ¿ah? El trabajo del otro, porque mucho te de llegar harto consultante que te dice, que yo tengo el trabajo soñado, es que gano las lucas no sé qué, que tengo en amigos, salgo, hago esto, lo otro, no sé qué, me siento querida, amada, me siento vista, pero me siento vacía. Ya, es porque vienen desde la carencia, no está ese disfrute que tiene que ver con esa completitud de adentro del alma. Entonces, cuando tú ya empiezas a trabajar esos por qué de lo otro, por qué me siento vacía a pesar de todo lo otro, entonces va limpiando esas capas, esas traumas, esos heridas, esos bloqueos, limitaciones, como le llamemos. Y ahí va apareciendo tu esencia. Te vas reconociendo a ti misma o a ti mismo y vas enganchando, te vas como relacionando con esas cosas que realmente a tu alma, no a tu cuerpo, no a tu mente, a tu alma le hacen sentir, ¿sí? Gratitud, gratitud de estar vivo. Oh, pero qué increíble este paisaje. No, es que me muero esta sensación de el atardecer, no sé, cosas que son súper como poco tangibles en el fondo, pero que te hacen sentir tan bien que uno se siente completa. Es como que estoy tan bien aquí que no me quiero ir. Me siento tan bien aquí sentado en el pasto mirando la nada y los pajaritos que estoy perfecto. Siento que no necesito nada más. Y ahí se genera una gratitud interna, así como gracias por esto, gracias por estar viva, y esa gratitud te genera ese disfrute y también modifica tu cerebro, porque la gratitud modifica tu cerebro y tu forma de observar y ver la vida. Entonces, al generar, al crear esta modificación, al vivir en gratitud, atraes más de lo mismo. ¿Por qué? Porque tu pensamiento es gracias, me hace sentir tan bien que te genera esta emoción de disfrute, así de plenitud, que tu tórax todo se expande. Entonces, tu cerebro, que es electromagnético en el fondo, manda y se, como la radio, con más de lo mismo. Se vincula con lo que nosotros llamamos acá ya el campo morfogenético, desde el campo cuántico, como sea, no importa. Entonces, tu cerebro en esta gratitud y completitud se frecuencia como una onda de radio en más de lo mismo. Y manda esa señal. Esto me encanta, esto me hace sentir bien, esto me hace sentir completa. Gracias. Y tu corazón, la emoción de tu corazón, lo atrae magnéticamente hacia ti. Entonces se genera este como toroide, esta vuelta. Y te llega más de lo mismo y te sigue sintiendo más, entonces está en la expansión. Y eso se ve como frecuencia de gratitud, pues eso se conoce en la escala de Hawkins como la frecuencia de gratitud. Y, y por lo tanto, ¿qué es eso? Atraer más de lo que te hace sentir bien, abundancia. Eso es abundancia. Entonces, perfectamente uno puede ser abundante en amor,
en relaciones, en dinero, cada uno de esos son ámbitos distintos. Y los puedes atraer uno y otro no. Entonces yo puedo ser abundante no sé, en laboralmente y a lo mejor no abundante relacionalmente, porque aún estoy en ese ámbito de relaciones o en el goce o en el placer. No me he movido de ese estado de carencia. Entonces, para poder tener abundancia en todo, necesitas ir trabajando cada uno de esos ámbitos para salir de esa mentalidad que como mente confundimos, que es felicidad, que es placer, que es goce, para poder entrar en el real estado de disfrute que te genera esa abundancia. Y que eso se va a traducir en el ámbito que sea que tú estés trabajando. Y se trabajan por separado. ¿Qué te parece? Ay, me parece gozoso, de disfrute, de abundancia. Sí, em, sí, pues son hartas cosas ahí procesando que tienen que ver como de sentir también la información, lo que tú me estás transmitiendo. No había hecho ese análisis del placer, del gozo, como que lo veía muy, o sea, mi visión es como que eso está en uno, ¿no? Cómo yo lo despierto, cómo yo conecto con eso. Entonces, claro, a veces lo buscamos afuera para poder conectar con eso, o conectamos afuera y lo seguimos buscando afuera. Em, yo siento que lo que me pasa ahora, como que necesito muchos momentos de silencio, de, de quietud, de poder conectar con eso que necesito, como buscarlo en mí, pero ¿cómo lo busco? O sea, a veces pensamos que hoy voy a prender la tele, me voy a meter a Instagram, me voy a meter a las redes sociales, porque como que no sé para dónde voy, pero necesito un cable a tierra y como decís tú, salgo a compartir o vía social, como para hablar con gente, como buscando eso que está en mí, pero lo busco afuera. Y yo para poder conectar necesito espacios de silencio, de tranquilidad para poder conectarme, ir a la fuente que está en mí. Y de ahí poder funcionar y desplazarme por la vida, por el día. em, y claro, antes me costaba como reconocerlo en mí, buscarlo en mí. Pero cuando uno lo reconoce en uno, cuando empiezas a conectar contigo, oye, es súper potente. Incluso puedes bajar información. Conectas con otra información, así como que empiezas como a unir cablecitos, así como, esto por esto, empiezas a entender muchas cosas, es como asimilar también, te permite ese espacio de asimilar. Em, Porque a veces uno lee, adquiere un conocimiento, pero cuando no pasa por ti, cuando no lo integra, es como información nomás. Dices, ya, qué interesante, como te dicen a ti, qué interesante. Y uno lee y dice, qué interesante. Y después se te olvida. Y después cuando pasas por estos procesos de integración en donde conectas contigo, empiezas, ¿verdad que yo leí en algún momento o escuché tal cosa? Ahora la entiendo. Ahora la entiendo. Y cuando la entiendes porque la integraste, es cuando queda. Porque cuando uno lee nomás y uno dice, qué interesante, no se incorpora realmente dentro de uno. No, pues porque los seres humanos somos de experiencias, pues si a eso vinimos, a experimentar. Claro, Nosotros evolucionamos a través de la experiencia. Por eso toda esta cosa como tan New Age, tan, tan solución rápida, holística de moda, eh, siento que es una trampa mortal, porque en el fondo no te ayuda a integrar. No pasa por el cuerpo, no pasa por la experiencia realmente. claro. Es como, es también lo mismo, es consumir una cosa externa.
tiene que pasar por la experiencia, porque así evolucionamos, así crecemos. Esos aha moments, como dicen los gringos, vienen de el haber, necesitas la teoría, porque si no, con qué lo relacionas en el fondo. Pero te cae la ficha, te cae ese aha moment cuando tú lo vives. Ahí recién lo linkeas. Antes de eso es leer y leer y leer y mucha teoría y el típico, pero ¿por qué sigo repitiendo lo mismo si ya fui a tantos talleres y leí tanto y me explicaron? Porque no pasa por la mente, mm, no tiene que ver con entender. Entonces no es sentarte a una charla, no es sentarte a leer 30.000 libros y consumir y consumir y consumir, porque es otra forma nomás de evasión al final. mm. Sí, sí. Bueno, y yo creo que lo que apostamos todos es justamente a vivir en ese bienestar, pues, en ese disfrute. Si eso es, no es esa sensación eufórica de alegría, no es la sensación de tirarme en rafting, no es la sensación del amor adolescente, la locura y no sé qué, no, no es eso. Es que tu sistema, mira, algo tan básico, por lo que empezamos esta conversación, que tu sistema nervioso se sienta en paz, seguro. Eso es el disfrute. Yo poder vivir en gratitud, disfrutando, en expansión, sintiéndome plenamente segura en cualquier vínculo, en cualquier trabajo, en cualquier situación, en la vida misma, en el día a día. Eso es. Mm, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y aprovechando eso que me menciona, quería preguntarte por si es que puedes avanzar, entregarnos información acerca del taller, de ¿Ya? si quieres compartir eso o todavía no. Sí. No, sí, sí, el taller viene pronto, solo que es presencial. La mayoría de la gente que me sigue no es de Chillán, pero voy a hacer un taller presencial. Eh, Mira, es bien particular porque tú sabes que yo igual estoy escribiendo un libro que tiene que ver con Quirón. Eso da para otro live, que lo tenemos Ya. pendiente ahí, que es como, en el fondo, mi experiencia de autoobservación, que yo he deambulado, como muchos de todos nosotros, por distintas formas de autoconocimiento, porque yo me sentía rara nomás, pues yo era, claro, hoy día me dicen, ¡ay, qué interesante! Pero antes era como cri, 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 yo hablaba y yo no No te sabía decían nada. ni siquiera que era interesante. No, es que no me decían nada, No te nada, ni decían. siquiera nada. Era como un silencio y yo sentía que no había dicho nada. Y de repente me pasa que decía, pero dije, lo dije. Como que nadie acusó recibo, hay un vacío al otro lado. Claro, era muy disruptivo tal vez. Hoy día de repente hemos evolucionado un poco más y hace más sentido, o yo he aprendido a comunicar distinto, que también puede ser. Eh, y claro, en toda esta autobúsqueda, por supuesto que pasé por Enneagrama, por, bueno, no sé, distinto, Ikigai, todas las herramientas que puedas imaginar y las que no puedas imaginar de autoconocimiento para lograr yo entenderme por qué yo era como era, por qué me pasaba lo que me pasaba, principalmente por qué me sentía tan sola, tan rechazada, bueno, tantas cosas, tan distintas. Finalmente tan acuario, ¿no? Eh, qué horrible, pero se reduce al final a eso. Y, y claro, pues y ahí después con esto de la terapia regresiva, me fui dando cuenta que habían heridas en los consultantes que se iban repitiendo. O sea, eran distintos motivos de consulta, pero había siempre como un trasfondo que se repetía. Mismo fondo, distintas formas. Otras tantas también traumas, heridas, etcétera, etcétera, y está muy relacionadas con las heridas de la infancia, ese como libro Las 5 heridas de la infancia, que como que mucha gente ha leído, la traición, la injusticia, el abandono, la humillación y así. Eh, y yo decía, ¿cómo saber cuál es? Porque esto yo no lo puedo ver si no es como muchas consultas y no todo el mundo vuelve, po. Mucha gente va, soluciona su problema y sí, listo, y bien, porque ese es su proceso. Y claro, y yo había estado haciendo esto como hobby durante mucho tiempo antes, como en mi época de microempresaria, de pyme, de trabajadora de empresa B.
buscando como a través de la astrología cuál era la verdadera voz de la persona, cómo te veían los otros, o sea, como cómo tu parte tuya, parte de tu alma iba en tu pyme, sobre todo con las mujeres, que las mujeres creamos mucho, somos creación pura, desde quienes somos nosotras. Entonces es un reflejo, muy reflejo de nosotras. Entonces yo esto lo hacía como un juego con mis jefas, con mis compañeras, mujeres, porque yo siempre, tú sabes, por temas personales decidí hace mucho tiempo, bueno, ahora ya no, pero durante muchos años trabajé solo con mujeres. Eh, puta, y era impresionante, o sea, lo que yo veía y lo que se veía en la carta era como, no puedo creerlo, o sea, aquí está, por eso esta empresa no avanza, aquí está, por eso esta empresa no crece para el lado que ellas quieren, porque no había como una disonancia entre lo que eran ellas, que es por donde partió todo, a lo que estaban creando. Ya, para mí era un juego, algunas lo tomaban, otras no, etcétera. Lo hicimos, ¿te acuerdas que lo hice contigo y con las otras chicas? Y tú dime, po, ¿era o no era? Sí, ¿Era o no era un reflejo? Impresionante, ¿cierto? sí. Y es algo que uno no ve. No. Es demasiado profundo, entonces uno no lo ve. Y cuando te lo dice, cuando tú me lo mencionaste, como que lo anoté, lo escribí y lo dejé escrito, anotadito. Y dije, bueno, será, po. Sí, me hace sentido, pero como que no estaba muy convencida. Entonces después pasó el tiempo y lo volví a revisar y me hacía sentido. Después pasaba más tiempo, lo volví a revisar, más sentido todavía. Y en este momento, claro, me hace mucho sentido. Sí, Claro, porque ahí hay información transpersonal. Bueno, y en esto de la terapia transpersonal y de lo que te estoy contando, que empecé a ver que se repetían como esta herida en mismo fondo, distintas formas, yo dije, si yo encontré la solución en la astrología, en las cartas natal, para lo otro, aquí tiene que haber algo que me ilumine y me dé como luz. Y me llamó mucho la atención Quirón, porque Quirón es el sanador herido. Eso es una historia mitológica, tiene mucho que ver como bueno, con la mitología griega, etcétera. Pero desde la astronomía y la astrología, Quirón es un asteroide, ni siquiera es un planeta. Y tiene la particularidad que su rotación, como su camino, va entre los planetas que la astrología denomina personales y los transpersonales. O sea, los que tienen que ver como con el ego y los que tienen que ver con lo que va más allá y lo profundo, como Urano, Plutón, que ahora estamos con Plutón en Acuario, etcétera, etcétera. Yo sé que esto es otro tema, es astrología, hay gente que a lo mejor no le hace ni un sentido. Pero yo fui, yo dije, esto a mí, aquí hay algo, o sea, yo necesito saber más, más, más. Y seguí indagando Quirón, me hizo mucho sentido todo, y lo busqué en mí. ¿Dónde tengo yo a Quirón? Quirón en Tauro. Ya, empecé a buscar las características, todo el sentido del mundo. Y como dices tú, uno la nota y pasa el tiempo. Vas evolucionando, creciendo, aprendiendo un poco más, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a buscar, me hace más sentido, me hace más sentido, me hace más sentido. Y lo empecé a probar con personas a mi alrededor. Y así como que no quiere la cosa, consultantes también les pedía fecha de nacimiento y la hora si es que se la sabían. Y ahí yo empezaba a mirar y después yo observaba en la sesión y efectivamente tenía relación. Y además descubrí que tiene relación con una herida de infancia. Y ahí está, ese es el tronco. Esa es la herida que se repite a lo largo de toda tu vida, que va a ser tu maestría, o sea que tú la vas a ver en distintas formas, misma herida, mismo fondo, pero distintas formas. Jamás, jamás la vas a dejar atrás por completo, pero sí se va a transformar en tu propósito de vida, porque aquello que tú sanas es aquello con lo que tú puedes ayudar a otros. Puedes encontrar la forma que sea, no importa el cómo, porque el cómo tú la uses en la vida como propósito va a tener que ver con tu personalidad, ella tiene que ver con otras cosas, con tu aprendizaje, con el ambiente, no sé, hasta tu signo zodiacal, con tu diseño humano, con otras cosas. Pero esa herida, esa va a ser tu maestría y se va a transformar en tu propósito a medida que lo vas sanando.
O sea, cuando tú vas sanando, vas pudiendo ayudar a los otros. En mi caso en particular tiene que ver con el valor propio. Y cuando yo ya trabajé a conciencia, desde ahí, desde la terapia, desde la regresión, desde Quirón, he ido siendo probada una y mil veces. Y he tenido que hacerlo así como súper consciente. Y, y claro, entonces yo tomé esta información, creé una especie de como mapa conceptual, así como expliqué ahora lo del placer, lo del gozo y qué sé yo. Me es muy fácil desde siempre a mí hacer esquemas, mapas, tomar información de todos lados y como que bajarlo en un gran resumen. Y a partir de mi experiencia personal y de lo que yo aprendí y creé este mapa, entonces fui escribiendo este libro, que yo espero que salga en julio. Y yo dije, no puedo esperar tanto. Y necesito esto como aplicarlo también desde mi propia maestría, que tiene que ver con la maternidad también, lo doloroso que ha sido para mí mi separación, la crianza, lo que vivió con mis hijos, eh, y cómo se aplica, cómo tiene tanto que ver con esta herida troncal. Y entonces yo dije, yo necesito hacer algo para transmitir esto que yo he aprendido, que yo lo veo muy reflejado en la maternidad, porque en la maternidad también nos activa un poco justamente todas esas heridas. Lo queramos o no, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros padres nos van a activar cosas, pero a las mujeres sí o sí los hijos, porque finalmente es tu apego más como grande. Nosotras nos nacen de nosotras, nos desvivimos por ello. Hay un entrelazamiento cuántico impactante. Y claro, pues acá lo veo cada día más, lo veo hace años, lo veo en todas las mujeres que son mamás, que nos terminamos quejando, que al final tenemos una culpa, que todo lo que nos pasa es lo que hablamos antes, la victimización, la falta de muchas cosas. Entonces, yo lo veo, o sea, tiene mucho que ver ahí con estas distintas heridas y sí o sí va a tener que ver con esta herida troncal. Entonces, creé este taller para poder dar este mapa conceptual en simple, como en peras y manzanas, explicarlo desde un lado científico para las que son más mentales, en simple por supuesto, y al mismo tiempo desde un lado un poco más esotérico, astrológico, holístico, para las que son un poco más desde ese lado, o sea, como para abarcar el plano completo para que tengas la teoría, como dijiste tú. Entonces uno tiene esta teoría, la nota, ya te la llevas, entiendes tu propia herida y cómo se ve esto en la maternidad, que no siempre es la misma, pero generalmente sí es, con otra forma, pero mismo fondo. Y con las herramientas que tenemos de terapia regresiva, ayudarlas a encontrar el origen de dónde comenzó esta herida, dónde se activó más que comenzó, porque la verdad es que con esta herida de Quirón nacemos, pero en qué punto se activó y depende de qué herida de infancia tengas esa edad. Hay algunas que se activan entre los 1 y los 6 meses, otras a los 2 años, otras hasta los 8 años, algunas con un progenitor, otras con el otro, otras con el ambiente, con los hermanos y así. Entonces, para que cada uno pueda tener el mapa, que es como el primer paso, y pueda tener ya claro dónde empezó y herramientas de recuperación de energía para que con esa recuperación de energía, como sabemos nosotras, y esa recuperación de poder personal, puedan ellas hacer algo, lo que determinen, usar la terapia que quieran o no usar nada, pero ya tener claro qué es lo que está pasando y que no es culpa de que mi hijo tiene déficit atencional, que mi hijo es demasiado rebelde, que es que yo soy mala mamá, es que tengo muchos hijos, que no me da el tiempo, es que el trabajo, la externalización. No, hacerme yo responsable como mamá de lo que yo traigo en mí, pero que me lo estamos mostrando el entorno. Y que esas herramientas que yo creo que no tengo sí están en mí. Bueno, y lo linkeamos con arte terapia, por lo que tú habías dicho, porque se necesita la integración. Y como somos mujeres, somos muy creativas, y qué mejor forma de integrarlo como en nosotras, en el femenino, en el divino femenino, que a través de la arte terapia. Y bueno, decidimos hacerlo glow porque finalmente es ponerle luz, es que brille a esas sombras. Eso es el concepto. Pongámosle luz, una luz bonita, una luz femenina, una luz nutritiva, creativa, en esas sombras que a veces no miramos porque nos da miedo, porque duele o porque simplemente no las vemos nomás.
Así que ese es el taller, que es este 19 en el Club Arcadia en Tillán a las 19 horas. Los cupos son limitados porque tú sabes que este es un trabajo de joyería. No, no puede ser algo masivo. Este es un trabajo personalizado. Y como yo quiero también acompañarla en el proceso que sigue, si así me lo permiten, no pueden ser muchas. Ya. Si es que la que en el fondo se sienta llamada y ya se sienta lista a revisar esto, sabiendo que a lo mejor van a salir un poco como, no sé, sintiéndose a lo mejor chuta, no lo había visto, o felices, o sea, empoderadas van a salir, felices no se los aseguro, pero sí con un mapa súper claro de tanto de lo teórico como de lo que he aprendido formativamente y de mi experiencia personal. Maravilloso, me encanta. Me hubiese encantado haber estado ahí, pero Mm. bueno, en alguna oportunidad yo creo que se podrá dar. Eh, y cuéntame, este taller, ¿tú estás a cargo? ¿Hay alguien más? Sí, hay una artista que es la ¿Ya? que se encarga del tema del arte terapia glow. Ella se llama Marcela, hace otros talleres en Arcadia, trabaja mucho con mamás y niños, por eso yo le pedí, o sea, le planteé el proyecto primero y le encantó. Ya. Me dijo, qué interesante. Ya, oye, pero qué Eh, bueno, qué bueno, qué bueno sí, ahí que haya esa fusión, se puedan complementar con otros terapeutas en beneficio de la gente de ahí que ya va a talleres y que pueda ahora integrar esta información que tú les vas a traspasar. Y más que una información, también la experiencia de este taller, que lo encuentro maravilloso. Así sí, que pues te porque, felicito por esa propuesta de no, taller. gracias. O sea, mínimo van a salir sintiéndose súper como, o sea, recuperación de poder personal y energía sí o sí, y tener algo súper claro ya de como qué es lo que está pasando conmigo adentro que no veo, porque me encantaría decirles que hay maneras de ver lo transpersonal, pero lamentablemente el inconsciente es inconsciente por algo y es un 95%, es mucho. Solas no podemos. Y se los digo yo que hago harto escapismo espiritual. Harto escapismo espiritual, esas meditaciones que son de 20 minutos, de repente, ¡oh! Sonó la alarma, pasó una hora. Y aún así, no, uno necesita la guía, necesita el acompañamiento, porque, pucha, igual uno se identifica con el ego un montón, pues si eso somos. Claro, sí, sí. Oye, qué bonito, me alegro mucho de esa instancia, de la gente de allá de Chillán que vaya a poder tener este taller, me parece maravilloso. Así que ahí también queda la invitación y bueno, y este live surge como la segunda etapa de nuestro primer live, así que ahí tenemos ya cerradito el círculo. No, 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 tú cuéntame, cuenta, porque tú haces harta terapia online, presencial en Melipilla, así que para que todos Sí, sepan también. sí, en Melipilla estoy aquí en mi consulta presencial para la gente de la zona, para quienes estén interesados y interesadas. Y también le hacía harto el quite a la terapia online, pero ha funcionado bastante bien. Así que vamos a potenciar eso para quienes no se encuentren acá en la zona, para quienes sean de otras regiones. Así que ahí hoy día subí mi post aclarando ahí, entregando más información, más detalle, que eso hace rato que lo quería hacer y por algún motivo le vamos a echar la culpa a los planetas, por algún motivo no salía ese post que lo venía como queriendo subir hace rato. Así que No, me eso, encanta, porque no somos, pucha, todavía no somos tantos terapeutas transpersonales regresivos. Espero que pronto seamos más. Ahí tú y yo podemos ayudar en eso. Em,
pero por ahora somos poquitos por región, po. Yo soy la única en esta zona, la que sigue está en Osorno, imagínate, Osorno, como que Rancagua, Chillán, Osorno, no, pues. Así que online, Mm. ¿qué vamos a hacer? Sí, sí. Siempre es mucho mejor presencial, pero si no se puede, está esa opción de online, así como nuestros encuentros online. Sí, sí, Justo no, y me estaba la acordando energía, dime. de que te tengo tu libro, te tengo tu libro, así que ahí no sé cuándo nos vamos a ver, pero ahí está tu libro por si acaso, ¿ya? Cuando pase el invierno, no, no sé, no Cuando va a sé, ser ahí temblor. voy a ver, cuando pase el temblor, sí, no sé, ahí veremos. Pero mientras tanto tenemos esto y hay que aprovecharlo. Mira, Sí, online, por mensaje, por WhatsApp, por cualquier tipo de comunicación, siempre va a ser mejor que nada. eso, exactamente. Así que ahí los dejamos invitados para que nos contacten, tienen nuestras redes sociales, en mis redes sociales aparece mis números, mi correo, así que ahí cualquier duda estaremos felices de contestar sus dudas e inquietudes. Sí, no, me encanta. Hagan la pregunta que quieran. No hay ninguna pregunta tonta, no hay ninguna pregunta repetida. Me encanta responder preguntas, lo digo en serio. Porque no podéis llegar a una sesión con millones de dudas. Tienes que estar seguro de lo que vas a hacer y también de la terapeuta. Porque si en esa conversación, pucha, no te tinqué o no te tincó la Erika, está perfecto. Hay más. Eso, eso. Así que muchas gracias, Lugo. Agradezco mucho la iniciativa de querer hacer este live. Agradezco mucho el espacio también de poder compartir, dialogar, conversar. En el diálogo y en la conversación también surgen muchas ideas y también se aclaran muchas dudas. Así que muchas gracias. No, yo feliz. Tú sabes, encantada siempre, querida amiga, y todo siempre es expansión. Así es que un Sí, beso grande, un abrazo. Vamos a abrigarnos. sí, sí, eso. Así que un besito. Ya, Cuídate un mucho. besito, que estén bien. Ahí estamos en contacto. Gracias. Chao, chao. Chao.